Explicación técnica del código main.py. A continuación se describe el funcionamiento general del programa y su estructura principal. Este código implementa una interfaz gráfica en Python diseñada para simular los principales algoritmos de planificación de procesos de un sistema operativo. La interfaz fue construida con la biblioteca Tinker y permite al usuario configurar, editar y visualizar la ejecución de los procesos bajo diferentes estrategias de planificación. El archivo main.py importa diversos módulos desde la carpeta src, donde se encuentran las clases y funciones específicas de cada algoritmo. Entre ellas se incluyen los generadores de eventos para FCFS y SJF, los coordinadores para SRT y Round Robin, así como los paneles del texto encargados de mostrar la información de la simulación en la pantalla. Clase principal. La clase ventana al inicio define la ventana de configuración inicial. En ella se encuentran los elementos gráficos que permiten seleccionar el algoritmo de planificación. Visualiza una tabla con los procesos definidos y ejecutar operaciones como agregar, modificar o eliminar procesos. Los datos de cada proceso incluyen su nombre, el tiempo de ráfaga, el tiempo de llegada y la prioridad. Además, la interfaz carga un conjunto de procesos de demostración para facilitar el uso inicial del simulador. Una vez definidos los procesos, el usuario puede iniciar la simulación. El método iniciar obtiene la lista de procesos desde la tabla, identifica el algoritmo seleccionado y crea un objeto de la clase simulador configurado con el planificador y el panel de texto correspondientes. Según el caso, se ejecutan funciones o clases como generar eventos FCFC o generar eventos SJF, coordinador SRT o coordinador RR con un quantum fijo para el algoritmo Round Robin. Finalmente, la ventana principal se destruye y se lanza el simulador que ejecuta paso a paso el comportamiento de los procesos. El programa incluye una función de reinicio rápido accesible mediante la combinación de teclas de control más R que permite volver a ejecutar la simulación sin cerrar la aplicación. En resumen, main.py actúa como el núcleo del control y la interfaz del sistema. Su propósito es integrar los distintos módulos de planificación, ofrecer una interacción visual intuitiva y facilitar el análisis de los algoritmos FCFS, SJF, SRT y Round Robin en un entorno unificado. El código comienza importando los tipos list, dig y any desde el módulo typing, lo cual permite definir estructuras de datos con anotaciones claras. Se declara un alias llamado proceso, definido como un diccionario con claves de tipo texto y valores de cualquier tipo. Luego se define la clase planificador SJF, que será responsable de simular el comportamiento del algoritmo. Su constructor, el método init, recibe una lista de procesos y los ordena por tiempo de llegada. Esto garantiza que los procesos se introduzcan en el sistema en el orden cronológico correcto. Además, se inicializan variables internas, tiempo, que representa el reloj global de la simulación, cola, donde se almacenan los procesos listos, ejecución, el proceso actual en el CPU, finalizados, una lista de los procesos completados, y IDX, un índice de control sobre la lista principal de procesos. El método paso planificador representa un ciclo o un tick de planificador. En cada paso, primero se agrandan los procesos cuyo tiempo de llegada coincide con el tiempo actual. Estos se copian en la cola de listos mediante una estructura de diccionario. Si la CPU está libre, el planificador selecciona el proceso con la ráfaga más corta. Dentro de la cola, este es el principal
clave del algoritmo. SJF siempre elige el trabajo más corto disponible. Si hay procesos por ejecutar y no quedan nuevos por llegar, el método devuelve none, donde indicando que la simulación ha terminado. En cada interacción, el método genera un diccionario llamado evento que registra el estado del sistema, el tiempo actual, la cola de procesos listos y el proceso que se está siendo ejecutado. Si un proceso está en ejecución, se reproduce su tiempo de ráfaga en una unidad. Cuando la ráfaga llega a 0, significa que el proceso ha finalizado. Según en la lista de finalizados y sección del siguiente proceso más corto, si hay un proceso en espera. Si no hay procesos listos, la CPU entra en estado de idle, lo cual también se refleja en el evento. Cada evento dura un tiempo indicado por la clave de duración igual a 1, a lo que permite graficar correctamente el diagrama de Gantt. Finalmente, el reloj de simulación se incrementa en una unidad y el evento se devuelve para ser almacenado en la secuencia general de la simulación. Fuera de la clase se define la función generar eventos SJF. Esta función es una instancia del planificador ejecutando su modo paso planificador en un bucle y que recopila todos los eventos generados hasta que el planificador retorna none. El resultado de una lista completa de eventos describe a paso el comportamiento del algoritmo. Coordinador SJF.py. Este módulo define la clase coordinador SJF, encargada de administrar la simulación del algoritmo Shortest Test Job First o SJF dentro del entorno visual del sistema. Su función es coordinar el avance temporal, mantener el estado de los procesos y generar los eventos que representan cada paso del planificador. El archivo importa los módulos didCopy desde la biblioteca copy, así como list, dig, any y optional desde typing para manejar tipos de datos con anotaciones. Además, importa 3 componentes del paquete src. El método de seleccionar SJF, que implementa la lógica de selección del proceso más corto, la clase simulador, que gestiona la visualización de la ejecución, y el panel texto SJF, encargado de mostrar la información textual del algoritmo durante la simulación. La clase coordinador SJF recibe una lista de procesos, así como 2 parámetros opcionales, retraso ms, que indica el tiempo de retardo entre pasos visuales, y tmax, que define el tiempo máximo de simulación. El constructor, los procesos originales se copian profundamente mediante didCopy, garantizando que las modificaciones internas no alteren los datos originales. También se llama el método privado resetEstado, que inicializa las variables internas y se crea la lista de eventos donde se registran resultados de cada iteración. El método auxiliar crea una copia estructurada de cada proceso agregando el tiempo restante que representa la ráfaga a un pendiente de ejecución. Esto permite que el planificador restre cuánto tiempo de CPU queda en cada proceso contado en todo momento. El método resetEstado reconstruye el estado inicial de la simulación, crea una lista de procesos con su tiempo restante y reinicia el reloj global a 0. Esta función se utiliza tanto al inicio como en los reinicios completos de la simulación. El método paso coordinador ejecuta una unidad de tiempo del planificador. Primero verifica si quedan procesos por ejecutar o si se ha alcanzado el tiempo máximo de simulación. Si todos los procesos han terminado, devuelve none para indicar que la ejecución ha concluido. En cada paso se llama la función seleccionar SJF, que determina el proceso debe de ejecutarse según la política de menor ráfaga. Luego se construye un diccionario de eventos con la información esencial, el tiempo actual, la cola de espera y el proceso de ejecución, la duración del ciclo. Si el proceso actual no está en el estado idle,
se reduce su campo resultante en función de la duración del evento. Esto simula el consumo del tiempo del CPU. El reloj interno self.t se incrementa al finalizar cada paso y el evento se vuelve y almacena en la lista general de eventos. Se ejecuta la simulación completa hasta que todos los procesos hayan terminado o se alcance el límite de tiempo. Primero restablece el estado con reset estado y luego llama repentinamente a paso coordinador dentro de un bucle. Cada evento generado se almacena en la lista de eventos que finalmente se devuelve al completarse la ejecución. Por último, el método iniciar en UI lanza la simulación dentro de la interfaz gráfica del sistema, crea una instancia de la clase simulador configurada en los parámetros del coordinador. Los procesos originales y el panel textual corresponden a CJF. Una vez configurado el simulador, se llama el método iniciar, lo que permite visualizar el comportamiento dinámico del algoritmo en tiempo real, tanto como en forma gráfica o textual. El módulo importa TextKinter y el widget Scrolled Text. Scrolled Text permite crear un cuadro de texto con barra de desplazamiento ideal para mostrar la traza completa de la simulación sin perder líneas anteriores. La clase panel texto SJF recibe dos parámetros: la raíz o contenedor de la interfaz gráfica y la lista de procesos definida al inicio de la simulación. El constructor crea un área de texto desplazable con un ancho de 60 caracteres y 25 líneas de alto. Esta área se empaqueta a la izquierda y se expande para ocupar el espacio disponible. Inicialmente se escribe el encabezado listo, entre paréntesis, espera, para indicar que las líneas siguientes mostrarán los procesos que están esperando el CPU. También se construye un diccionario llamado restantes, donde se almacena para cada proceso la cantidad de ráfagas que le faltan por ejecutar. Este diccionario es fundamental para ir actualizando línea a línea cuánto tiempo le queda a cada proceso. Se guarda además dos variables de control: último en ejecución, que recuerda qué proceso estaba corriendo en el paso anterior, y finalización pendiente, que se usa para imprimir correctamente dos mensajes cuando un proceso termina y otro entra de inmediato. El método abreviar sirve para mostrar los nombres de los procesos de forma compacta. Algunos nombres conocidos como Word, Paint, Photoshop, PowerPoint y Excel tienen abreviaturas específicas. Para cualquier otro nombre se utilizan las dos primeras letras en mayúsculas. Esto hace que el panel sea más compacto y legible. El método privado cola visible recibe la cola del proceso que reporta el evento y filtra únicamente aquellos que todavía tienen tiempo restante mayor que 0. De esta forma la interfaz se muestran procesos que ya terminaron pero que siguen apareciendo en la cola por inercia del simulador. El método más importante de la clase formatear línea es el método recibe un evento generado por el coordinador SJF y lo convierte en una línea de texto lista para mostrarse. Primero obtiene del tiempo del evento y construye una representación de la cola activa, mostrando cada proceso abreviado junto con su tiempo restante entre paréntesis. El formato base es T, entre paréntesis T del cola, donde T es el tiempo y la cola contiene los procesos listos. A partir de ahí, el método analiza varios casos especiales. 1, cuando hay una finalización pendiente. 2, cuando es el tiempo 0 y están llegando procesos. 3, cuando el evento reporta que un proceso ha finalizado. Y 4, cuando un proceso continúa o entra en ejecución. Si hay una finalización pendiente, se incrementa primero el mensaje de que el proceso terminó con ráfaga 0, y si hay un siguiente proceso, se indica que este pasa a ejecución. Esto permite imprimir dos hechos en una sola línea, terminar uno y arrancar otro. Si el tiempo es 0, el panel revisa qué procesos llegaron en ese instante y los imprime como llegada y pasa a ejecución. Si el evento trae la clave finalizada,
Se guarda temporalmente en finalización pendiente para imprimirlo en la siguiente línea, junto con el proceso que entra. Cuando un evento indica que un proceso está ejecutándose y no está en el idle, el panel descuenta una unidad de tiempo en el diccionario de restantes. Luego decide si mostrarlo. Si este mismo proceso que ya venía ejecutándose imprima continúa en ejecución. Si es un proceso distinto, imprime, llega y pasa a ejecución. De esta forma, cada línea del panel refleja finalmente la cola de listos efectiva, el proceso que acaba de entrar o continuar y los procesos que finalizaron en este instante. Finalmente, el método mostrar se encarga de insertar la línea generada en el cuadro de texto y hacer scroll automático hacia el final para que siempre sea visible el último estado de la simulación. Bueno, yo soy Jesús Alberto, les voy a hablar sobre el utils.py. Primero, sabemos que para poder cargar nuestros procesos no se pueden iniciar pues sin datos. No puede haber una simulación. Su propósito es dar una fuente de datos limpia, ordenada y lista para usarse. Evitar que el resto del código tenga que preocuparse de dónde vienen los procesos si están bien formados. Centraliza toda esa preparación en un solo lugar. Funciona de la siguiente forma. Primero, carga una lista de procesos de demostración que ya vienen predeterminados, serían estos de aquí. Y sería aquí. También, pues, está esta función de proceso interactivo que hace que permita, pues, integrar nuestros procesos a mano, lo que hace que el simulador sea más flexible, además de una función para normalizar los datos, asegurar que tengan datos necesarios antes de entrar a la simulación. Bueno, otro punto PY muy importante es el fcfs.py, que él se encarga de la lógica. Ya sabemos que es el que primero en llegar va a ser el primero que se atiende. Entonces, bueno, esta parte del código pues no lleva una cuenta del tiempo, no actualiza procesos, no hace nada más, solo sirve para desacoplar la lógica de decisión del resto del sistema, porque para organizarlo mejor. Bueno, se encarga de dar el nombre del proceso elegido a través de esta parte del código. La primera parte de sorted de cola lo toma la lista de los procesos que están en cola, listas para ser ejecutadas. Ok, lambda X llegada es como darle una instrucción al que se está ordenando. em, no ordenarlos por nombre ni por tamaño. Los ordena usando su tiempo de llegada. Así como el que llegó en el tiempo cero, sabemos que pues va a ser el primero que va a iniciar. El tiempo uno pues va a ser el segundo y así sucesivamente. El otro punto PY muy importante es el coordinador. Es la pieza central que une todo lo que sería el fcfs.py, los paneles, ya sea texto y el panel gráfico. Bueno, se encarga de la gestión del flujo del tiempo y del estado de todos los procesos. Para este proceso se lleva la cuenta de cuánto tiempo de CPU le falta, hace que la simulación avance en el tiempo. La función clave es el paso eh, coordinador. Aquí está. Bueno, se ejecuta en un bucle hasta que acabe la simulación. El coordinador, por ejemplo, mira,
35, le pregunta al fcfs.py y este le contesta que le toca, por ejemplo, Photoshop. El contador toma a Photoshop y le resta una unidad de tiempo a su contador. Si le quedaban 4, ahora le van a tocar 3. Un log general de la simulación que avanza un tick. Estamos en el tiempo 35. Ahora pues vamos a estar en 36 y se repite así hasta que los procesos hayan terminado su ejecución. Bueno, y pues ya pues hablando de la interfaz, por ejemplo, el panel texto del FCFS genera un registro del texto en un log detallado de todo lo que pasó, nos dice el evento registrado. Y por último, el panel gráfico, aquí está. Este es lo que sería el diagrama, por ejemplo, el diagrama de Gantt. Muestra quién estuvo usando el CPU en cada momento. Su trabajo pues es dibujar. Para esto pues usa una librería Python que aquí está. Matplotlib.py. Bueno, para este programa el funcionamiento es que el coordinador le mandó un mensaje al panel gráfico sobre el bucle de simulación que ejecuta el coordinador. Cada vez que completa pues el panel gráfico recibe un dato y se lo dibuja en coordenada del tiempo y le asigna un color. Y bueno, para ejecutar pues me tengo que ir al main.py. Le pico iniciar, se me va a desplegar lo que sería un menú. Me permite, puedo mantener los procesos que me deja, puedo añadir, modificar, eliminar. Y bueno, puedo iniciarla. Se va a iniciar en el tiempo cero, pues llevo Word, porque tiene una llegada menor. Entonces, el segundo que llegó aquí es el Paint. Después de que termine el Word, su tiempo, bueno, perdón, su ráfaga de 25, y ahora sí empieza el Paint en ejecución, muestra que finalizó el Word, y así el Photoshop, pues aquí va a pasar a ejecución cuando termine el Paint. Luego el PowerPoint pasa a ejecución, el Photoshop pues aquí termina. Igual el Excel, bueno, el Excel va a pasar a ejecución aquí ya que termine el PowerPoint. Y después pues de sus 10 ráfagas pues ya termina. Y finaliza y así sería el algoritmo FCFS, que es el primero que llega, el primero que en ser atendido. Archivo SRT. El código empieza importando algunos tipos de datos desde el módulo typing. Se usan list, dict y any para escribir cómo se estructuran los procesos. Después se define proceso, que es un alias para un diccionario que puede tener distintos tipos de valores. Clase planificador SRT. Esta clase implementa el algoritmo SRT. Este algoritmo siempre elige el proceso con el menor tiempo restante y si llega un proceso nuevo que tiene una ráfaga menor que el actual, interrumpe al que estaba ejecutándose. La clase se encarga de simular el comportamiento del planificador, controlar el tiempo, manejar las llegadas y registrar los eventos de ejecución y finalización. Método init. Cuando se crea un planificador se recibe una lista con todos los procesos. Cada proceso se copia dentro de la clase para no modificar los datos originales. Luego se agregan varios campos nuevos. Restante indica cuánto tiempo le falta por ejecutar. En cola marca si ya está en la cola de listos. Llegó este tick, señala si acaba de llegar en el instante actual. Decrementar en inicio se usa para controlar cuándo restar 1 al tiempo restante justo al empezar una nueva ejecución, evitando repetir valores. También se genera un alias para cada proceso, una forma corta de identificarlo
en la interfaz visual. Por ejemplo, si el nombre tiene Word, su alias sería W. Finalmente se inicializan algunas variables de control. Self-tiempo representa el reloj del sistema. Self-cola almacena los procesos listos. Self-último guarda el nombre del último proceso ejecutado. Self-finalización pendiente sirve para mostrar una finalización con un pequeño retraso visual. El proceso se muestra en 0 un tick más antes de desaparecer. Método agregar llegadas. Este método revisa si hay procesos que llegan justo en el tiempo actual. Self-tiempo. Si encuentra alguno, lo agrega en la cola de listos, marca que está en la cola y que acaba de llegar. Además, devuelve true si hubo llegadas durante ese ciclo o false si no hubo ninguna. Esto permite al planificador saber si debe actualizar la cola o cambiar el proceso actual. Método limpiar flags llegada. Después de cada ciclo, este método limpia las banderas que marcan los procesos recién llegados. Así, ningún proceso queda marcado para el siguiente tick. Es una forma de mantener todo en control del estado actualizado y evitar errores visuales o lógicos. Método alias cola. Aquí se genera una lista con los procesos que están en la cola de listos. Cada uno se muestra con su alias y el tiempo restante entre paréntesis. Por ejemplo, W3, E5, PS2. El método puede recibir un proceso para excluirlo de la lista, por ejemplo, el que se está ejecutando, de modo que la cola solo muestra los que están esperando. Método seleccionar actual. Este método decide cuál proceso se va a ejecutar. Si la cola está vacía, devuelve none. Si hay varios procesos listos, elige el que tenga el menor tiempo restante. Método paso planificador. Este método representa un ciclo de tiempo o tick del planificador. Cada vez que se llama, analiza todo lo que debe ocurrir en ese instante. Llegada, ejecución, finalización o inactividad. Devuelve un diccionario con información del evento ocurrido. Lo primero que hace es comprobar si todos los procesos ya terminaron y si no hay ninguna finalización pendiente. Si todo está completado, devuelve none, lo que indica que la simulación ha llegado al final. Luego llama al método agregar llegadas para añadir cualquier proceso nuevo que haya llegado en ese tick. Esto asegura que la cola siempre esté actualizada antes de decidir qué proceso ejecutar. Si hay una finalización pendiente, un proceso que terminó justo en el ciclo anterior, el planificador genera un evento mostrando que ese proceso aún aparece por un tick adicional, con su tiempo restante en 0. Mientras tanto, también muestra cuál será el siguiente proceso que tomará la CPU. Este retraso visual ayuda a representar mejor el cambio de estado en la animación o diagrama de Gantt. Seleccionar y ejecutar el proceso actual. Si hay procesos disponibles, el planificador elige el que tenga menos tiempo restante. Si ese proceso acaba de empezar tras una finalización, se le descuenta un tick antes de mostrarlo, para no repetir el número. Luego, crea un evento con toda la información, qué proceso ejecuta, cuánto tiempo le queda, si hubo llegadas nuevas y qué procesos están en la cola. También detecta si hubo un cambio de contexto, es decir, si se interrumpió el proceso anterior por otro con menor tiempo restante. Después de mostrar los datos, reduce el tiempo restante del proceso en 1. Si llega a 0, lo retira de la cola y marca su finalización para el siguiente ciclo. Si la cola está vacía y no hay ningún proceso ejecutándose, el planificador genera un evento con ejecuta idle. Eso significa que la CPU no tiene trabajo y simplemente espera la llegada de un nuevo proceso. Al final del método, el reloj self-tiempo aumenta en 1 y se limpian las banderas de llegada para prepararse para el siguiente ciclo. Archivo RR o round robin. El código empieza importando algunos tipos desde el módulo typing, list, dig, any y optional. Eso permite describir claramente qué tipo de datos se manejan en el programa. Luego se define un alias llamado proceso, que representa un diccionario con claves y valores de cualquier tipo. Clase planificador RR. Esta clase implementa el algoritmo round robin. Es un planificador que reparte el tiempo de la CPU entre varios procesos, dándole a cada uno un intervalo fijo llamado quantum. Cuando un proceso agota su quantum, pasa al final de la cola y espera su siguiente turno. Método init. El método constructor prepara todos los valores iniciales. Primero se hace una copia de la lista de procesos original para no modificar los datos originales. Luego a cada proceso se le añaden nuevas clases. Restante indica cuánto tiempo de ejecución le queda. En cola dice si el proceso ya está en la cola de listos. Llegó este tick marca si el proceso llegó justo en el momento actual. Y de X guarda un índice único para mantener el orden correcto si dos procesos llegan al mismo tiempo. Después se inicializan las variables principales. Self-tiempo, el reloj del sistema. Self-cola, la lista de procesos listos para ejecutar. Self-ejecutando, el proceso que está corriendo en ese instante. Self-quantum, el tiempo máximo que un proceso puede usar la CPU antes de cederla. Self-restante, cuánto le queda del quantum al proceso actual. Self-último, guarda el nombre del último proceso que se ejecutó. Sirve para detectar cambios de contexto.
Self pending finalizando almacena el nombre del proceso que acaba de terminar. Self pending siguiente guarda el siguiente proceso que debe ejecutarse. Self pending requeue marca el proceso que debe volver a la cola porque se agotó su quantum. Método agregar llegadas. Este método revisa si hay procesos nuevos que llegan al sistema en el tiempo actual, self tiempo, si un proceso cumple con esas condiciones, si su tiempo de llegada coincide con el tiempo actual, que aún le quede ráfaga por ejecutar y que no está ya en la cola. Entonces se marca como en cola y se añade al final de la lista de listos self cola. Además, se marca llegó este tick en true para indicar que acaba de entrar. Al final devuelve true si hubo alguna llegada o false si no llegó nadie en ese instante. Método limpiar flags. Este método se encarga de limpiar las banderas internas llegó ese tick de todos los procesos al final de cada ciclo de tiempo. Así se asegura que en el siguiente tick no quedan marcas del ciclo anterior. Método paso planificador. Ese es el núcleo del planificador round robin. Representa un solo paso del tiempo y cada vez que se ejecuta avanza una unidad de reloj y simula qué ocurre en ese instante. Verificar si todos los procesos ya terminaron. Si todos los procesos tienen un campo restante igual a 0, significa que la simulación ha terminado. En ese caso, si aún hay un proceso marcado como finalizado pendiente, se genera un último evento con finaliza proc. Después devuelve none para indicar que el planificador terminó completamente. Agregar llegadas y reencolar procesos. Al inicio de cada tick se llaman dos cosas importantes. Agregar llegadas para añadir los procesos que llegan en ese instante y también se verifica si hay un proceso en pending requeue, es decir, uno que agotó su quantum en el tick anterior. Si existe, se vuelve a poner al final de la cola para esperar su turno otra vez. Si hay un proceso reservado en pending siguiente y no se está ejecutando ninguno, ese será el próximo en correr. Si no hay ninguno reservado, se toma el primero de la cola self cola pop 0, se saca de la cola y se inicia su quantum desde cero. Crear el evento del tick actual. Aquí se arma un diccionario llamado evento, que almacena lo que ocurre en ese instante. El tiempo actual, t, qué procesos están esperando en la cola, cuánto dura el evento, siempre una unidad de tiempo, si hubo llegadas nuevas, hubo llegada, si hay algún proceso que acaba de finalizar se incluye en finaliza proc en el evento. Si no hay ningún proceso ejecutándose, la CPU se marca como idle, el reloj avanza y el método devuelve el evento directamente. Ejecución del proceso actual. Si hay un proceso ejecutándose, se guarda su nombre y su tiempo restante antes de comenzar. Si el proceso acaba de llegar, llegó este tick, es true, se marca su llegada en el evento y se restablece su quantum completo. También se detecta si hubo un cambio de contexto, es decir, si el proceso actual no es el mismo que el del tick anterior. En ese caso se añade cambio de contexto true al evento. Después el proceso reduce su tiempo restante en 1 y también se reduce el quantum restante. Cuando el campo restante llega a 0, el proceso ha terminado. Se guarda su nombre en pending finalizado, se elimina el CPU y se prepara el siguiente proceso, si hay alguno en la cola. Si no hay más en la cola, el procesador queda libre. Si el proceso todavía no termina, pero su quantum se reduce a 0, se marca para reencolarlo en el siguiente tick, pending requeue. Eso significa que deberá esperar su turno otra vez. Si hay otro proceso en la cola, se marca un cambio de contexto para reflejar la rotación de la CPU. Finalmente, se incrementa el reloj self tiempo más igual 1. Se limpian las banderas de llegada y se devuelve el evento generado. Ese ciclo se repite hasta que todos los procesos terminan. Función generar eventos RR. Esa función ejecuta toda la simulación completa de principio a fin. Crea una instancia del planificador RR con la lista de procesos y el valor del quantum. Llama al método paso planificador repetidamente hasta que ya no haya más eventos y guarda todos los eventos generados en una lista y los devuelve. Archivo coordinador SRT. El código comienza importando los tipos necesarios desde el módulo typing, list, dict y any. Esto se hace para dejar claro que se trabajará con listas y diccionarios que pueden contener datos de distintos tipos. Luego se define el alias proceso igual dict srt any. Eso significa que cada proceso será un diccionario con información como su nombre, tiempo de llegada, ráfaga, etc. Importación del planificador SRT. Antes de definir la clase principal se importa desde otro archivo el componente clave, from src.srt import planificador srt. Eso permite que el coordinador utilice el planificador SRT ya implementado, el cual se encarga de manejar el algoritmo.
El planificador SRT es el que realmente decide qué proceso se ejecuta en cada momento. El archivo actual solo se encarga de coordinarlo y obtener los resultados paso a paso. Clase coordinador SRT. Esta clase tiene una función muy concreta, coordinar la simulación SRT. Actúa como un intermediario entre el planificador y la interfaz o cualquier otro módulo que necesite el resultado de la ejecución. El coordinador no toma decisiones de planificación, solo gestiona el flujo de la simulación. Método init. El método constructor se ejecuta al crear un nuevo coordinador. En él se hacen dos cosas principales. Guarda la lista de procesos original, se almacena en self.procesos para poder consultarlo o reiniciar la simulación si fuera necesario y crea el planificador SRT. Se instancia el planificador SRT pasándole la misma lista de procesos. Ese objeto será el encargado de generar los eventos y manejar la lógica del algoritmo de planificación. Método paso coordinador. Este método representa un paso del coordinador dentro de la simulación. Cada vez que se ejecuta, llama internamente a self.planificador.paso planificador. Esto devuelve el siguiente evento generado por el planificador, el cual incluye información como qué proceso se está ejecutando, cuáles están esperando en la cola, el tiempo actual del sistema, si algún proceso terminó en ese instante. Si todos los procesos ya finalizaron, el método retorna none, indicando que la simulación ha terminado. Archivo coordinador RR. El código comienza importando varios elementos importantes: list, dict, any y optional desde typing, que sirve para anotar los tipos de datos. Planificador RR desde src.rr, que es quien realmente maneja la lógica del algoritmo round robin. Simulador desde crc.visual, el módulo que se encarga de mostrar la simulación de forma visual. Panel texto RR desde src.panelTextoRR, que se usa para mostrar los eventos en una interfaz de texto. Luego se define un alias llamado proceso, que representa un diccionario con los datos de cada proceso. Clase coordinador RR. Esta clase tiene un propósito claro: coordinar toda la simulación del algoritmo round robin. No ejecuta el algoritmo directamente, sino que organiza los pasos, guarda los eventos y controla la interacción con la interfaz visual. Método init. Este es el constructor de la clase, que se ejecuta al crear un nuevo coordinador. Aquí se inicializan los parámetros principales: procesos, la lista de procesos a simular; quantum, el tiempo asignado a cada proceso antes de que se interrumpa, por defecto es 4. Retraso ms, el tiempo de espera entre cada paso de simulación en milisegundos. Tmax, el límite máximo de tiempo de simulación. Después el constructor crea una instancia del planificador RR, pasándole la lista de procesos y el quantum. Este planificador es el que realmente decide qué proceso se ejecuta y cuándo cambia al siguiente. Finalmente se inicializa una lista vacía llamada self.eventos, donde se guardarán todos los pasos de la simulación. Método paso coordinador. Este método ejecuta un solo paso de la simulación. Llama al método paso planificador del planificador y obtiene un evento, que representa lo que ocurrió en ese instante. Si el evento existe, se guarda en la lista self.eventos; si no, significa que ya no hay procesos activos y se devuelve none. Método generar eventos hasta fin. Aquí el coordinador ejecuta toda la simulación completa, desde el principio hasta que todos los procesos terminan. Primero limpia la lista de eventos self.eventos y luego entra en un bucle. En cada interacción llama a paso coordinador para avanzar un paso. Si el resultado es none, el bucle se detiene porque ya no quedan procesos pendientes. Al final, devuelve la lista completa de eventos generados. Método iniciar en UI. Este método conecta la simulación con la interfaz gráfica, crea un objeto simulador al que le pasa todos los parámetros necesarios, los procesos a ejecutar, un título descriptivo con el valor del quantum, el retraso entre pasos para controlar la velocidad visual, una referencia al propio coordinador y la clase panelTextoRR, que mostrará el estado del sistema en texto. Finalmente se llama a sim.iniciar, lo que lanza la simulación visual paso a paso. Archivo panel texto SRT. El código empieza importando los módulos necesarios. Kinter se usa para construir la interfaz gráfica donde se mostrará el panel de texto. Desde typing se importan list, dict y any, que sirven para anotar los tipos de los datos de manera más clara y legible. Después se define el alias proceso, que representa un diccionario con información de cada proceso. Esto facilita el manejo de los datos durante la simulación.
Clase panel texto de CRT. Esta clase define un panel de texto específico para el algoritmo de CRT. Su función es mostrar en pantalla paso a paso el estado de la CPU y la cola de procesos de cada instante de tiempo. TIC. El panel no toma decisiones sobre la ejecución. Eso lo hace el planificador, sino que presenta visualmente lo que está ocurriendo. Método init. Ese es el constructor de la clase. Recibe dos parámetros: root, la ventana principal o contenedor donde se colocará el panel; procesos, la lista de procesos que se van a mostrar durante la simulación. Dentro del método se construyen los elementos gráficos. Se crea un frame de Kinter para contener los demás componentes. Se agrega un widget text, que es donde se escribirá el estado de la CPU y la cola. Se añade un scroll bar vertical conectado al texto para desplazarse fácilmente cuando hay muchas líneas. Después, los widgets se empaquetan dentro del frame, organizando el panel visual. Finalmente, se guardan algunos atributos importantes: self.procesos, la lista de procesos; self.último, el nombre del último proceso que estuvo en ejecución; self.último cola, la cola del tick anterior, para poder detectar si llegaron nuevos procesos. Como título inicial se escribe en el panel la palabra lista espera, que representa el encabezado del área donde se irán mostrando los estados del sistema. Método hubo llegada. Este método detecta si llegaron nuevos procesos comparando la cola actual con la del tick anterior. La función devuelve true si la longitud de la cola aumentó o si aparecen procesos nuevos en la lista. Esto permite al programa identificar cambios y mostrar mensajes como llega P2 y pasa a ejecución cuando ocurre una nueva llegada. Método formatear línea. Este es el núcleo lógico del panel, ya que construye la línea de texto que escribe lo ocurrido en un tick. Recibe un diccionario evento generado por el planificador que contiene toda la información del momento actual: tiempo, proceso en ejecución, cola de espera, llegadas, finalizaciones, etc. Primero, el método obtiene los valores principales del evento. T, el tiempo actual, ejecuta el proceso que se esté ejecutando o idle si no hay ninguno; cola, los procesos que esperan su turno; restante, el tiempo restante del proceso actual. Luego se construye una cadena base con el formato del ejemplo del panel de texto, donde la cola se muestra entre llaves. Si ejecuta es idle, significa que no hay ningún proceso ejecutándose en ese instante. En ese caso se añade el texto CPU libre y se actualiza la cola anterior para reflejar el estado actual. La línea termina con un salto de línea y se devuelve el texto final. Si hay un proceso ejecutándose, el método revisa distintos indicadores dentro del evento. Llega si el proceso acaba de llegar y entra a ejecución por primera vez. Finaliza si termina su ráfaga. Cambio de contexto si hubo cambio de proceso en CPU. Hubo llegada si llegaron nuevos procesos a la cola. Si hubo llegada no viene explícito en el evento, se calcula usando el método hubo llegada. Dependiendo del caso se genera una descripción distinta: si este llega, si este proceso finaliza o si está en ejecución. Después de cada evaluación se actualizan las variables de referencia self.último y self.último cola para el siguiente tick. Método mostrar. Este método agrega la línea formateada al panel de texto. Usa self.text.insert en línea para añadir la nueva información al final del cuadro y self.text.cen para desplazar automáticamente hacia abajo y mostrar el contenido más reciente. Es el encargado de refrescar visualmente el panel con cada nuevo estado del planificador. Archivo panel texto RR. El código inicia importando los módulos necesarios para construir el panel. Kinter y Scrolled Text proporcionan las herramientas gráficas necesarias para crear el cuadro de texto desplazable donde se mostrará la simulación. Desde Typing se importan list, dig y any, que permiten indicar los tipos de datos. Después se define el alias proceso, el cual representa un diccionario con los datos de cada proceso. Clase panel texto RR. Esta clase implementa el panel de texto que muestra paso a paso la ejecución del algoritmo round robin. Su función principal es reflejar el comportamiento de la CPU y la cola de procesos durante cada kit de la simulación. Atributo de clase ABBR. Antes del constructor, la clase define un diccionario llamado ABBR que almacena abreviaciones para nombres de procesos comunes. Esto permite mostrar los procesos con identificadores cortos y legibles. Método init. El constructor de la clase recibe dos parámetros: root, el contenedor principal de Kinter, donde se colocará el panel; procesos, la lista de procesos que participarán en la simulación. Dentro del método se crean los elementos gráficos. Se inicializa un frame que actuará como contenedor. Se crea un scrolled text, que es un cuadro de texto con barra de desplazamiento integrada. Aquí se irán describiendo los estados del sistema. Este cuadro se configura con un tamaño de 70 columnas por 25 filas y una fuente monoespaciada tipo consolas, ideal para alinear correctamente los textos. Luego el texto se empaqueta dentro del frame, permitiendo que ocupe
todo el espacio disponible. Luego se preparan algunos atributos esenciales. Self.restante es un diccionario que guarda el tiempo restante de cada proceso. Self.último, el nombre del último proceso que se ejecutó para detectar continuidad. Al final se inserta la línea inicial listo espera que sirve como encabezado del panel. Método abreviar. Este método se encarga de devolver la abreviatura del nombre de un proceso. Primero busca el nombre en el diccionario ABBR. Si no lo encuentra, toma las dos primeras letras del nombre en mayúscula como abreviatura. De esta forma todos los procesos tienen una etiqueta corta independientemente de su nombre original. Método Format Cola with Snapshot. Este método se utiliza para dar formato visual a la cola de procesos, mostrando el nombre abreviado y su tiempo restante. Si la cola está vacía, se vuelven llaves vacías. Si hay procesos, cada uno se muestra con su abreviatura y su valor entre paréntesis. El parámetro Snapshot es un diccionario que guarda los tiempos restantes de los procesos en el instante actual, asegurando que la información mostrada sea consistente con el estado del sistema. Método formatear línea. Ese es el método central del panel, encargado de construir el texto descriptivo que se muestra en cada tick de la simulación. Recibe un diccionario evento con la información que genera el planificador en cada paso, incluyendo T, el tiempo actual, ejecuta el proceso en ejecución o idle si la CPU está libre, cola los procesos que esperan en la cola, snapshot, tiempos restantes de cada proceso, finaliza proceso que acaba de terminar si aplica y llega indicador de si un proceso acaba de llegar. Método mostrar. Este método agrega la línea generada al cuadro de texto en la interfaz gráfica. Esto inserta la nueva línea al final y desplaza automáticamente la vista para que siempre se vea el estado más reciente del sistema. En resumen, mostrar se encarga de actualizar visualmente el panel con la información procesada por el método formatear línea. Archivo métricas operaciones. El archivo comienza importando las herramientas necesarias del módulo typing, list, tick, any y tuple. Sirve para anotar los tipos de datos. Después se definen dos áreas. Proceso representa un diccionario que contiene los datos de cada proceso y evento representa un diccionario con información de los eventos generados durante la simulación. Función calcular métricas no preemptivo. Esa es la función principal del archivo. Su propósito es calcular las métricas de rendimiento de los algoritmos no abreviativos como FS y SJF. La función recibe dos listas como entrada: procesos que contienen los datos básicos de cada proceso, eventos, una lista con los eventos generados durante la simulación, aunque aquí no se usa directamente, y devuelve dos elementos: una lista de diccionarios con las métricas individuales TE, TR y TP de cada proceso, un diccionario con los promedios de esas métricas para todo el conjunto de procesos. Aquí es donde se encuentran las fórmulas para los resultados de los algoritmos no apropiativos, para sacar el tiempo de espera, el tiempo de respuesta y el tiempo de permanencia. Estas métricas permiten medir cuánto espera un proceso, cuánto tardó en completarse y cuánto tiempo permaneció en el sistema. Archivo métrica estable. Muestra en una tabla los resultados de las métricas de los procesos tiempo de espera, tiempo de respuesta y tiempo de permanencia después de ejecutar un algoritmo de planificación no apropiativo. No calcula las métricas, sino que muestra visualmente los resultados que provienen del archivo métricas operaciones. Importa las librerías necesarias, incluyendo Kinter y TTK, que se usan para construir la interfaz gráfica. También importa la función calcular métricas no preemptivo, que hace los cálculos de tiempo de espera, retorno y permanencia. Llama a esa función para obtener los resultados numéricos de cada proceso y sus promedios generales. Crea un panel visual frame con una tabla tipo TreeView, donde cada fila representa un proceso y sus valores de TE, TR y TP. Agrega una barra de desplazamiento vertical para poder visualizar todos los procesos cuando hay muchos datos. Inserta una última fila con los promedios de todas las métricas, mostrando una vista general de rendimiento del algoritmo. Este archivo no hace las operaciones, sino que se encarga solamente de la parte visual de la tabla.